Bueno, buenas tardes a todas y todos ustedes, los que están aquí físicamente, muchísimas gracias. Los que nos siguen a través del canal del Congreso, también les agradecemos su atención. Esta conferencia es una conferencia muy importante, se titula El legado universal de Nelson Mandela en la lucha contra la discriminación racial, y tan solo por ese nombre ahí radica su importancia. Quiero agradecerle también su presencia y su participación al señor Martín Malan, consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de la República de Sudáfrica. Muchísimas gracias. ¿Quién es? Usted. Gracias. Está con nosotros el doctor Maina Wa Muntonia, académico. Muchísimas gracias. Está la maestra Arcelia Flores Castro, académica también. Muchas gracias. Después de las participaciones de nuestros ponentes, vamos a pasar un video breve con la historia de la vida de Nelson Mandela. No se lo pierdan. Y después, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si nos manda por escrito su pregunta y a quién va dirigida, para que se pueda responder, y así concluiría el programa de esta sesión. Bueno, yo en primer lugar me permitiré hacer algunas palabras. Decía Mandela: siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que las personas puedan vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal para el que he vivido, es un ideal por el que espero vivir, y si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Lo decía en 1961, ante un tribunal que lo juzgaba por alta traición. Su alegato era sincero, tanto que le llevó a la cárcel durante 27 años. 95 años de edad va a cumplir mañana. Madiba, como le llaman su pueblo, con cariño, Madiba. Cada 18 de julio, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se une al llamamiento de la Fundación Nelson Mandela de dedicar 67 minutos de nuestro tiempo para ayudar a los demás, homenajeándolo en su día. Los 67 minutos se corresponden con los 67 años que ha dedicado su vida al servicio de la humanidad, como defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia, trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de una Sudáfrica libre. Desde 2009, la Asamblea General proclamó el Día Internacional de Nelson Mandela, en reconocimiento a su contribución a la cultura de la paz y la libertad. Toca hoy comentar sobre el legado de Mandela. Hacerlo implica mencionar que él, junto con sus compañeros del Congreso Nacional Africano, Walter Sisulu y Motlana Harrison, impulsaron en 1952 la campaña de desobediencia civil, movimiento que desafió las leyes del apartheid, ese fenómeno de segregación racial en Sudáfrica, símbolo de la discriminación política, económica, social y racial. Campaña basada en la Carta de la Libertad, la que recogió las demandas más sentidas de los pueblos de Sudáfrica. También es necesario comentar otros aspectos que a veces se ocultan en las noticias, datos centrales como la relación histórica y de profunda amistad con Cuba y con Fidel Castro. No se dice, por ejemplo, nada de la visita que Mandela hizo a Cuba en 1991, donde agradeció la solidaridad y apoyo de esa nación hermana durante décadas, destacando a la vez el apoyo militar cubano que supuso la victoria de Cuito Cuanavale en Angola frente a las tropas sudafricanas.
un hito que es considerado el inicio del fin del régimen del apartheid. Tampoco se ha difundido suficientemente la visita de Fidel Castro a Sudáfrica en 1994. En la relación de los múltiples reconocimientos internacionales jamás aparece la Orden José Martí entregada a Mandela, máxima distinción de Cuba, a una personalidad. En julio de 2010, en senda carta a Mandela, Fidel Castro le pedía que ejerciera su fuerza moral en un asunto central. Ejerce toda tu inmensa fuerza moral para mantener a Sudáfrica lejos de las bases militares de Estados Unidos y de la OTAN. Amigos ayer del apartheid, hoy compiten cínicamente por simular su amistad, le decía Fidel Castro. Con esas sentidas y sabias palabras, iniciaba Fidel Castro su carta. Viejo y prestigioso amigo, cuánto me place verte convertido y reconocido por todas las instituciones políticas del mundo como símbolo de la libertad, la justicia y la dignidad humana. Te convirtieron en trabajador forzado en las canteras, como hicieron con Martí cuando tenía 17 años. Solo estuve en la prisión política menos de 2 años, pero fue tiempo suficiente para comprender lo que significan 27 en las soledades de una prisión, separado de familiares y amigos. Hasta ahí las palabras de Fidel Castro, símbolo de la libertad, la justicia y la dignidad humana. Eso es Nelson Mandela. Por otro lado, es inconcebible que 15 años después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz, habiendo pasado por la presidencia de Sudáfrica, Mandela fuera retirado por los Estados Unidos de América, fuera registrado, debe decir, por los Estados Unidos en su lista de terroristas, con el fin de mejorar las relaciones bilaterales con Sudáfrica, tuvo que retirársele de esa lista. El pasado 1 de julio se cumplieron esos 5 años. Un hombre que ha dedicado la mayor parte de su vida a la paz y los derechos humanos aparecía como terrorista por los Estados Unidos, aliado al pensamiento racista del apartheid. Los más de 27 años que pasó Nelson Mandela en prisión contribuyeron y constituyeron un hito que dotaron de fuerza al movimiento igualitario sudafricano. Pasó de ser un líder de la resistencia sudafricana a ser un símbolo de la lucha global por la libertad. Su liberación en 1990 constituyó el último aire de renovación que derrumbó a un régimen anquilosado, debilitado y que se quedó gradualmente sin aliados internacionales. Sin embargo, su liberación no significó una muestra de apertura del régimen, sino simplemente una estrategia para tratar de contrarrestar la fuerza de su imagen en prisión, que en prisión le daba al Congreso Nacional Africano. Así lo describió uno de sus biógrafos, Anthony Sampson. El gobierno esperaba que después de 27 años en la cárcel no estaría apto para ningún tipo de liderazgo, que habría perdido contacto con la realidad. No tardaron en darse cuenta de que la realidad era todo lo contrario. Su excarcelación potenció el movimiento democratizador. El rostro de Mandela multiplicado representaba más que una lucha por desmantelar al apartheid. Por eso hoy recibimos con sumo placer a nuestros 3 ponentes, quienes nos compartirán con sus comentarios el legado de Nelson Mandela, agradeciéndoles como a ustedes su invaluable presencia. Le doy la palabra entonces al señor Martín Malan, consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de la República de Sudáfrica. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias.